Amigos de Radio Victoria, Ojo con Eso Televisión, a continuación, como todas las semanas, vamos a conversar con el profesor Hernán Mosquera en su segmento Itinerario Académico. Nosotros en las últimas semanas hemos querido, de alguna manera, conectar el tema de la academia y el proceso electoral que se está librando en Venezuela, porque cuando se habla del sistema para escoger a los candidatos, siempre ha habido reservas, observaciones, preocupaciones, sospechas y en muchos casos auténtica violación de la norma y de los procesos. Este, mm, no obstante haber observadores internacionales, uno siente que no están actuando sobre esa parte. No se los observa vigilantes, no tienen reuniones con quien tienen que tenerlas, se reúnen con los políticos, pero no con los técnicos del CNE, por ejemplo, que es donde se podría clarificar si definitivamente tenemos un sistema creíble y confiable y el mejor del mundo, como han dicho ellos. Porque para ser el mejor del mundo no hubiesen ocurrido las trabas que hubo para inscribir los candidatos y peor aún, para la entrega del tarjetón electoral y del cronograma, porque inclusive tienen unos no sé cuántos, casi 30 días de mora. Entonces es algo que preocupa, que ha preocupado siempre. Yo no sé si a esta altura del juego usted siente como estadista y como estudioso del tema a nivel de la academia y en otros ámbitos, si de verdad pues eh, estamos claros y si la calle está diciendo la verdad también, porque todo eso tenemos que evaluarlo. Así que deme su parecer y qué se puede hacer todavía a esta altura del juego para enmendar lo que hubiese que enmendar. Y la complejidad del sistema electoral en este momento no solamente son los procedimientos y lo que estamos observando como mecanismos formales para ir a una elección el 28 de julio. En realidad hay toda una actividad política de lado y lado, un activismo importante, y ese activismo deja de lado algunas consideraciones previas de esa complejidad. En efecto, la campaña se viene desarrollando ya unos términos formales donde hay con unos ciertos comandos de campaña que están activos y con una particularidad que la oposición unida, parcialmente unida, está haciendo un despliegue importantísimo de movilización pública, pero efectivamente el tema procedimental se está dejando de lado cuando realmente tiene una incidencia importante, y el tema está en que yo percibo particularmente una euforia, una ganancia cantada que realmente no es correcto. Yo creo que este es un tema que frente a un enemigo que tiene unas habilidades perversas de control, de permanecer en el poder y de manipular el sistema electoral, no se puede dejar quieto y hay que introducir medidas de control sistemáticas, planeadas, inteligentes, estratégicas, que permitan asegurar un triunfo. Y ese triunfalismo desmedido conduce a cometer errores. Y en lo personal, yo he mandado informaciones a ciertos elementos claves para llamar la atención de que el tema electoral no está resuelto. Y resumo una vez más, uno no puede cansarse de repetir las cosas si le digan a uno que está replicando, pero el sistema electoral está cargado de una serie de obstáculos que son claves. En primer lugar, ya es un hecho que la diáspora quedó eliminada. Exacto. Esa farsa de que 60.000 personas pudieron actualizar sus datos y van a votar, eso no es verdad. Para empezar, los obstáculos de poner centros electorales en embajadas están ubicadas en países fundamentalmente antioccidentales Exacto. o en embajadas donde hay un colaboracionismo gubernamental muy estrecho con los gobiernos de esos países. Así que yo no veo que eso tenga ningún tipo
peso estadístico ni peso decisivo para nada. Lo cierto del caso es que la diáspora, que está representada por más de 4 millones de votos que deberían votar como ciudadanos venezolanos en el exterior, no está cubierto. Y las sugerencias que se han hecho de crear un registro para manifestar su opinión ha caído en el vacío, porque se aduce que los recursos no existen, que hay limitaciones, que nadie se va a embarcar en crear una plataforma electrónica para que la gente del Éxodo vaya a votar. Es decir, argumentos que francamente están debilitando el derecho constitucional de que el Éxodo vote. Eso en primer lugar. En segundo lugar, es también falso que la gente que cumplió 18 años o más se haya inscrito. Ahí esa inscripción no llegó a 200.000 personas y en efecto están sacando del juego a 1,5 millones de jóvenes que no van a ir a votar, aun cuando ellos quieran. O sea, les pusieron una pared de hierro para que no la subieran y no pudieran inscribirse. Es decir, que ya están partiendo con una ventaja al haber sacado 5 millones de votos del juego, lo cual el potencial mercado de votantes se reducirá entre 7 y 8 millones de personas. Siendo así, también está el otro problema, un tercer elemento, y es que la gente que intentó rectificar su ubicación, informando sus nuevas direcciones o los lugares donde fueron ubicados, no se le facilitó el asunto y mucha gente quedó adscrita a lugares increíblemente difíciles de llegar, lo cual implica que esos votantes también están eliminados porque no van a poder llegar a su centro de votación. Y como si fuera poco, existe un cuarto elemento y es que el Consejo Nacional Electoral, por instrucciones de sus patrones, elaboraron un listado de mesas de votación que son de centros con una mesa, centros con una mesa. Más de 1,000, más de 1,000. Una mesa. Más de 1,000. Más de 1,000. Y que representan casi 1 millón de votos. Y donde están poniendo, pues, donde están poniendo a votar 20,000 personas en un día en una mesa. Eso no es imposible. Eso es fraude. Eso es fraude cantado. Eso es fraude. Y como ciudadano, yo personalmente he denunciado que esos centros tienen que ser identificados e intervenidos. No se puede hablar de ir a un sistema electoral donde se han sacado con esos tres factores 4 millones de votos y queda 1 millón colgando ahí que puede ser decisivo a la hora de contar los votos. De ahí que la gente de los comandos de campaña del Partido Socialista de Trabajadores está planteando un tema que francamente dicen triunfalista. Claro. O sea que tienen base porque están amarrados a un sistema electoral fraudulento. Entonces ese tema hay que resolverlo. Hay que resolverlo porque francamente está limitando el tema y ese triunfalismo tiene que ser reconducido hacia la denuncia y hacia la solución de esos problemas que estoy citando. Por eso yo le insistí mucho en la presencia de los observadores. Van a estar, no van a estar. ¿Cuáles son las normativas que rigen esa presencia de ellos? ¿Qué facultades, hasta dónde pueden llegar para corregir esto, hacer observaciones sobre el particular? Claro. No se conoce cuál. O sea, no se conoce. Ahí tenemos un enorme problema. Y yo creo que yo no estoy mirando que haya un equipo que se esté ocupando del asunto con seriedad, incluso de denuncias internacionales, porque este es un tema que no se puede controlar frente al poder. Este es un tema que los organismos que vigilan la actuación y la preservación de las democracias tienen que hacerse presentes para garantizar que esta cosa no se produzca. Por supuesto que todos estamos inscritos en una corriente electoral. La gente que incluso en el pasado se abstuvo van a asistir a este proceso, pero hay que tener claro
que existen esas 4 variables que son claves y que pueden voltear la tortilla en un momento dado. Entonces, ese triunfalismo a mí no me parece, y yo creo que los entes institucionales del mundo y los entes institucionales que todavía viven en la sociedad venezolana tienen que manifestarse, incluyendo las universidades que tienen un valor moral importante para Exacto. señalar las limitaciones de la metodología que se está utilizando. Claro. Entonces, a veces yo me desespero porque no veo la acción, especialmente de las universidades que tienen ese valor moral para denunciar, pero uno está observando que parece que hay un, una, una, paciencia de Job mirando los toros de la barrera, entretenidos las autoridades universitarias de la universidad en actos culturales, en discursos inútiles, en atender la mejora pública. Y eso no es. Hoy día deberían estar suspendidas toda esa gente y concentrados todos en este tema que es fundamental para el rescate del país. Claro, claro. Y es más, yo tengo que denunciar que el régimen ha amarrado a todo el sistema universitario porque ahí no hay, siguen actuando personas que fueron electas hace 15 años, que están en una bulla permanente, unas universidades abandonadas, con una infraestructura destruida, y eso no le permitieron ni siquiera a la ULA participar en elecciones renovables, y esas autoridades que debían haber sido electas eran las primeras que tenían que haber abierto la boca. Y yo no Exacto. veo que eso se esté haciendo en la Universidad Central, más allá de reclamar un reclamo para aumentar los salarios de los profesores, cuando realmente eso no es posible porque es una política de Estado. La gente no quiere entender de una vez por todas que el gobierno fijó una política de eliminar la clase media, de eliminar la incidencia que tienen los profesores universitarios como clase media y los puso con remuneraciones que están por debajo incluso de ese hombre nuevo, que es un proletario que incluso percibe ingresos 3 y 4 veces superiores a la de un profesor universitario. Es una política de Estado, no la van a cambiar porque es una política. Y además que tampoco tienen los recursos porque se los llevaron. Entonces, bueno, esa es una pelea inútil. Esa es una pelea que hay que darla a posteriori, una vez que la transición comience a funcionar como consecuencia de unas elecciones que sean favorables. Exacto. En ese momento hay que comenzar a pensar de cómo resolver el tema, especialmente con un plan estratégico que yo tampoco he visto con claridad cómo se va a desarrollar. Todo el tema universitario sabemos que tiene una visión estructural. La primera es de organización. Aquí existen más de 200 universidades que se tragan un presupuesto público y que se reparten de una forma totalmente desuniforme, donde las universidades grandes tienen todas las de perder porque no están en manos directas del gobierno, pero la mayor parte de las universidades son regimentadas por directivos que fueron designados a dedo por el régimen. Entonces, ese es un tema que hay que abordarlo ya, no es un tema que hay que esperar que llegue la transición en diciembre y hacer un plan de desarrollo de las universidades. No, no, no. Ese es un tema que estructuralmente tiene que comenzar a revisarse y yo no veo iniciativas en las universidades que conduzcan a ese proceso. Claro, ahora Eso por un lado. usted sabe otra irregularidad que yo observo, insistiendo en el papel de los observadores, que las Naciones Unidas, la OEA y otros tantos viven haciendo reuniones y recibiendo denuncias bien concretas y bien específicas de un gobierno violentando normas de todo orden desde el punto de vista democrático, desde torturas hasta asesinatos y todo lo demás, y violando la misma constitución en otros aspectos, ¿no? Del día a día. Y esos observadores entonces no toman en cuenta que los demócratas están compitiendo frente a un régimen que no respeta reglas. O sea, no son capaces de asimilarlo. Sí, bueno, fíjate que yo sigo también observando que cada vez que viene una misión de alguna parte, incluyendo el centro Carter, vienen como unos turistas más, o sea, vienen a reunirse con el régimen Exacto. y a mirar que la metodología, que las máquinas sean auditables, que los procesos estén claros. No, pero no van al fondo del problema. El fondo del problema es la data,
es la integración de las mesas. Es, ¿Quiénes son los que están ahí? Y hay una denuncia nueva, que y la estoy documentando, no he terminado de aclararla, pero ya los indicios me permiten afirmar el, la designación de los testigos o los miembros de mesa está prácticamente terminado sí, eso lo diseñaron ellos mismos, seguro. y han electo en las directivas de las mesas a personas que dicen que fueron electas al azar y que la mayor parte viven en el exterior. Entonces, a la hora de la integración de las mesas, No esa acuden gente no va a aparecer porque no están aquí. y entran los de ellos por emergencia. Exactamente. Entonces, tengo nombre y apellido. Sé exactamente a quienes han nombrado. Hasta familiares míos son testigos de mesa y presidentes y secretarios de centros de votación. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Y eso yo no he visto que nadie force esa denuncia. Por Nadie. Dios, ¿no? Entonces parece que uno tuviera ninguna bola de cristal. Son hechos, hechos y no veo que se está abordando el problema con la seriedad de vida y más bien entonces ahora el tema está alimentando la voracidad de la información en Twitter y en las redes sociales, pues, en general, hablando, siguiendo las hazañas de los que están por los pueblos otra vez besando muchachitos y viejitas y dándose. No, no, no. Eso está bien, pero lo que no está bien es ir al fondo del problema que nos puede dar una sorpresa y ese es el tema que yo quería destacar en el día de hoy porque es muy grave y claro, uno ve las cosas y tiene que denunciarlas por estas vías, que son realmente las que permiten que la gente tome decisiones y comiencen a tomar acciones para que las elecciones sean más o menos tragables y podamos tener éxito ahora en el mes de julio. Sí, por eso nosotros intentamos en estos programas con usted y los otros 10 12 programas que hacemos semanalmente, enmarcarnos dentro del concepto de creer en en la democracia como sistema y mantener una objetividad hasta donde se pueda. Nosotros tenemos aquí atrás, como usted ve, pues un mensaje permanente de que la unanimidad está al final. Ok, compramos la idea, es necesaria, la Esa es alentamos otra historia, y fíjate, por eso, y la alentamos desde aquí, la alentamos, sí. pero, o sea, armonizarla, consolidarla es el problema, ¿entiendes? Entonces, Aprovechando tus palabras, yo voy a hacer un comentario casi final, ¿no? Porque el tiempo corre. El, el, Se habla de que efectivamente la plataforma unitaria está en las mejores manos. Es una persona que se comprometió inclusive con hacer un gobierno de transición para clarificar con los mecanismos constitucionales que hagan falta el poder. Una transición que permita la renovación y la reformulación de la República de Venezuela. Eso está muy claro. Sin embargo, hay unos elementos que están por su propia cuenta a la libre, siendo candidatos para competir también. A pesar de que no representan a nada y que todas las encuestas dicen que no llegan ni al 2% de la intención de voto, están perturbando eso que llaman unidad. Es exacto. decir, son fichas del gobierno. No queda otra palabra que decirlo. Entonces, personas que tienen un antecedente grave, como los que todos conocemos, que están corriendo como candidatos, están destrozando eso que llaman unidad. Sí, señor. Ellos, francamente, lo que están haciendo es colaborando con el gobierno para dar la visión de, de heterogeneidad de ambientes y entornos democráticos. Eso es Sí, falso, totalmente. Ellos están actuando como unas personas que yo calificaría de traición a la patria, porque no tiene nombre que se alíe con la corrupción nacional para defender lo indefendible desde una barrera que rompe esa que llaman unidad y unanimidad hasta el final. Eso no existe porque ellos están perturbando el asunto y no hay ninguna intención. Ya están en campaña. Entonces sí. uno ve por ahí Pero en personajes campaña, que tienen pero no aglutinan voluntades en a ningún nadie, lado. Y no entonces no son a capaces de nadie. entender que su papel es Es más, dejar pasar la unidad completa y sumarse.
exactamente. Es más, todo es discursivo. Entonces están haciendo una campaña discursiva con unos montajes de giras que muestran cosas que no son verdad. Eso es la realidad. Sí, no, y es evidente que las únicas verdaderas movilizaciones son las que está propiciando María Corina Machado, no hay duda, pero las demás vemos, esas que se dice que están supuestamente en la Sí, oposición, pero no quieren sumarse a la unidad, o sea, lo que están es perturbando y haciendo montajes, y yo creo que la gente no es claro, tan torpe para no verlo así, y claro. pretenden mantenerse así hasta el final, y en consecuencia son focos de perturbación. Claro, por supuesto, y la denuncia. Yo he visto, por ejemplo, una persona que se arroga el papel de secretario general de un partido tradicional, Sí, diciendo sandeces y acusando a quien no debe acusar, tratando de defender una postura de una militancia que no tiene. que no Es tienes, absurdo lo que está haciendo. Bueno, sí. eso es. Bueno, Ahora, yo me paré en la parte organizacional de las universidades, pero el tema financiero es clave y el tema financiero hay que resolverlo y no es precisamente con la vía de pedir aumentos de sueldo. El tema financiero hay que resolverlo en términos del presupuesto nacional y ver que organizacionalmente se corresponda con una distribución adecuada a los objetivos de formar profesionales que el país requiere y provocar los mecanismos necesarios para lograr el retorno de esa fuerza laboral que se fue a buscar la forma de cómo subsistir y que realmente tiene que regresar para fortalecer la capacidad intelectual de nuestras universidades. exacto. Y de eventualmente contribuir a la reconstrucción y reinstitucionalización del país. Obviamente, Se obviamente. requiere. Y bueno, Muy bien. yo veo que por lo menos en las universidades, la única que he visto hasta ahora es la central, la Asociación de Estudiantes, la Federación de Estudiantes, que creó supuestamente pues un núcleo y organización para vigilar el proceso electoral, pero no lo he visto en otros estamentos de la academia Sí, tampoco. así es. Cada uno debería tener y manifestarse abiertamente de que están sumados a esa intención. Y en Y ninguno, yo veo una entropía electoral importante. sí, O sea, sí. no hay unidad de criterios y eso es peligroso. Y si ese factor no se horizontaliza a nivel nacional, el objetivo no se alcanza. Exactamente. Tiene que ser en todos los estratos, en los gremios. Bueno, estimado amigo, yo creo que tenemos que seguir insistiendo en este tema Bueno, porque es clave. estamos, y la gente sabe que hemos estado empecinados en esto desde mucho antes de que aquí se hablara de elecciones. Tenemos 4 años convocando a la gente a una mejor ciudadanía, a concientizarse para poder tener buena gobernanza. Esa ha sido nuestra filosofía de Así es. acción y la Muy seguimos bien, sosteniendo. Ok, bueno, muy bien. nos veremos la próxima semana o antes si fuese Gracias, necesario. pues, Gracias, si es profesor. necesario. Hasta Hasta luego. luego. Hasta Buenos luego. días. Gracias. Buenos días a todos.